hacerse vacunar, ¿verdad? Como está disponible ahora la vacuna y es gratis. Entonces, con esas recomendaciones, jóvenes, vamos a iniciar nuestras clases. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Licenciado, sirve también llevar carnet de vacunación, ¿no? Sí, lo que tengan mejor, pero al momento de inscribirse la materia, me imagino que les han preguntado y han presentado a ustedes algún... No licen nada de eso. Pero, pero en el sistema, está en el sistema, ¿verdad? El día que se han hecho vacunar, los han registrado en el sistema, el día. Y seguramente la facultad va del sistema de vacunación nacional, va a bajar toda la información porque nos van a hacer llegar la lista a cada uno de los docentes, ¿sí? De todos los que están vacunados y de los que no están. Entonces, ellos ya verán, ¿no? Pero a partir del 14 de julio, de mayo, 14 de mayo, sí o sí, volvemos a clase entonces y a dar examen. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Ok, Recién, disculpe, bueno, tengo una pregunta. sí, dígame. Este, ¿Hasta el 14 de mayo todo lo que avancemos va a entrar en el primer examen o solo No, hasta cierto no, no, tema? no, no. El primer examen entra a la unidad uno y 2, 1 y 2, y la unidad 3, medida de tendencia central. Que en realidad lo tomamos examen de la unidad 2 y de la unidad 3. Sí, en realidad tomamos examen de la unidad. Me estaba olvidando, jóvenes, creo que han elegido ya o han seleccionado a los auxiliares de cátedra. Yo no coordino con los auxiliares de cátedra, porque los auxiliares de cátedra algunos se pasan de la raya, incluso se toman atribuciones de avanzar, ¿no? Otros temas que a veces no avanzamos nosotros. Pero está disponible para cualquier consulta de ese joven. Y pueden ustedes buscarlo. Seguramente después ya lo voy a buscar a ustedes. Puedan pasar clase. Antes, los estudiantes obligados era pasar clases con los ayudantes o los auxiliares de cátedra. Y se les daba 10 puntos, ¿sí? Para que ellos califiquen. Ahora yo no hago eso. ¿Por qué razón? Porque son tan inteligentes que estos tipos, el día del examen les ayuda a resolver el examen, les venden el examen, les cobran los prácticos. Entonces yo por esa razón, jóvenes, está bien, hay auxiliar de cátedra, ustedes pueden consultar, pueden resolver sus ejercicios prácticos con él. Entonces, por esa razón, jóvenes, yo les estoy aclarando, no coordino yo con ellos, porque esa magia me hacen a mí. No sé con los otros docentes si coordinarán, pero ellos hacen así. Sin embargo, ya ustedes pueden decirle, nosotros estamos avanzando con el Licen Ávalo, el libro de Mario Triola, de Pedro Díaz, de Chungara, hay el otro de Miki Rojas Soriano, de tantos libros que hay, ¿sí? Entonces no vayan mal a interpretar, jóvenes, no vayan mal a interpretar. ¿Quieren ustedes este, resolver su práctico, alguna duda con el auxiliar? No hay ningún problema, háganlo, ¿sí? Pero conmigo no hay su tía, güey. Yo no coordino con ellos. Bien, vamos a continuar entonces nuestras clases. Quedamos en... Licen, buenos días. Sí, dígame. Hay una convocatoria que estaba circulando que supuestamente se había suspendido el referéndum. ¿Eso es cierto? No, no es cierto, porque el día martes ya han desembolsado la plata para el referéndum, ¿sí? Ahora lo que está tratando la Corte es de imprimir la boleta máximo hasta mañana jueves. Así, un martes el desembolso y 10 miércoles. Yo creo que se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, el día viernes prácticamente no vamos a tener clase. No vamos a tener clase por el tema referéndum. Entonces, ojalá que el referéndum gane el sí, porque no queremos que las autoridades se perpetúen. Por ejemplo, los delegados ICU
En los estatutos de la universidad sí dice por 2 años. Entonces, ha llegado la pandemia y al 2020, 21, 22, estamos en el 2022, 4, 5 años están de delegado ICO. Eso no es así, pues, jóvenes. Los estatutos dicen 2 años. No había ninguna justificación para que se amplíe el plazo. En plena época de pandemia ha habido elecciones, ha habido todo y no ha pasado naranja. Entonces no había ninguna justificación para que amplíen. Entonces se tiene que corregir ahora por las nuevas autoridades y se tiene que hacer respetar la institucionalidad. Nuestra institución, Gabriel René Moreno, se basa bajo su estatuto, sus propias normas. ¿Sí? Y si tenemos que respetar eso, tarde o temprano, sí o sí tenemos que respetar. Si queremos vivir en paz, por ejemplo, en Bolivia, respetamos las normas. Y si queremos vivir nuestra vida un calvario, pues no respetamos las normas. Entonces, paz y respeto de las normas para vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Mientras tanto, hay otros sectores que no lo hacen así. Bien, entonces estamos sujetos a la confirmación de que sí o sí se lleve a cabo las elecciones del referéndum. El referéndum. Mientras tanto, no hay un comunicado oficial que diga que se suspenda el referéndum. No hay. Se iba a suspender por el tema de que no desembolsaron los recursos económicos para la impresión del material, pero ya han recibido la plata. Ahora capaz nomás que la suspendan, ¿no? Capaz nomás. Puede ser, porque a la gente lo que le interesa es robar el dinero. Puede ser. Licenciado, ¿y si lo suspendan pasaremos clase? Si se suspende, claro que sí. Ah, ya le dicen Claro. gracias. Pero si no ¿Dónde? se suspende, si no se suspende, ya no hay clase, ¿no? No hay clase. Una Bien, pregunta jóvenes, más. Nadie, entonces, disculpa aquí. vuelvo a repetir, ya, un segundito, vuelvo a repetir. Se suspenden todo tipo de examen en la Facultad de Ciencias Económicas hasta el 14 de mayo. A partir del 14 de mayo vamos a dar examen todas las materias. 2 semanas. Presencial. Con todas las medidas de seguridad. ¿Sí? Bien, dígame, Ángela Pacheco Villagómez. Todavía no hay fecha entonces, ¿no? Porque ya mi otra licenciada vio el comunicado, obviamente el cronograma y ya dio fecha, por eso le iba a preguntar. Sí, obviamente, si, por ejemplo, si es el 14 de mayo, ¿qué día? Un día lunes, ¿no? Si es ese día, lamentablemente ese día nos vamos a presentar, vamos a coordinar, ¿no? Si el lunes 14, martes 15, miércoles 16 de mayo estaríamos dando el primer examen parcial. El 14 es viernes, el 16 es lunes, licenciado. 14, ¿no es? 14 Si es es viernes, viernes. ya, si es viernes 14, sábado 15, domingo 16, lunes 17 de mayo estaríamos dando examen en el curso. Yo le dije ese día en la reunión, yo no puedo tomar examen en el curso, pues el tiempo es muy corto y además los exámenes de estadística son largos. Usted se sujeta a lo que estamos programando. Entonces nos sujetamos a eso. Me equivoqué, ¿Sí? le dice, sí o sí, el 16 es el día lunes, el viernes es 13, va a disculpar. Entonces sería el 16 el examen. 16 sería el examen. Ya, 16, gracias, licenciado. ¿ya? Entonces hay tiempo. Vamos a dar examen, vuelvo a repetir, unidad 2 y 3. ¿Sí? Unidad 2 y 3 vamos a dar el examen. Bien, entonces no perdamos más tiempo, jóvenes. Vale la aclaración. Continuamos. Licenciado, de todos modos, el parcial número 1 solo va a ser hasta esta parte que hemos avanzado, ¿no? Así es. ¿Hasta la unidad 3 o unidad 2? Medidas, tendencia central, hasta medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Está bien, dicen. En la unidad que estamos avanzando.
Ok. Bien, quedamos en cálculo de los cuartiles, ¿no? Y percentiles. Bien, para calcular entonces los percentiles, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Percentiles. Los percentiles para un conjunto de datos, se divide en 100 partes iguales, ¿no? Y su fórmula es esta. Bien, dice, el percentil va a ser igual al percentil sub m, eso, ¿no? Por n menos 1, todo esto dividido entre 100 más 1. ¿Sí? ¿Qué es m? Punto y coma, ¿no? M siempre va a ser el percentil, el 1, percentil 2, percentil 3, y así sucesivamente hasta el percentil 99. Para calcular el percentil datos no agrupados, es la siguiente formulita. El percentil va a ser igual a x sub j más m por n menos 1, todo esto dividido entre 100 más 1 menos la amplitud de clase. En el libro dice J ahí. ¿Sí? Por, ¿no? X sub J más 1 menos X sub J. Esa es la formulita para el cálculo de percentiles, datos no agrupados. El de abajo no agrupado, ¿no? Datos no agrupados. Este es el truco para ubicarse por dónde se va a ubicar el primer, segundo y tercer hasta el percentil 99. Bien, vamos a calcular entonces los percentiles. Se tiene el siguiente conjunto de datos. Calcular el percentil. Primero lo vamos a escribir, ¿ya? Por ejemplo, el 45, 46, 47. Licenciado, ¿qué es X? ¿Qué es XL? XJ, ¿Qué es XJ y la de arriba XL, licenciado? X sub J significa el valor de la variable original. X sub J más 1, el valor inmediato, el siguiente, digamos. El siguiente. ¿Y XL, ¿Sí? licenciado? El primero. Este es XM, este es XM. M. XM. Gracias. Significa, M significa primer, segundo y tercer percentil, hasta el percentil 90. En un segundito, después vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué quiere decir X? Que en vez de X vamos a poner 1, digamos, 2, 3, así. El 52, el 53, el 54, el 59, el 62, el 64, el 65, el 67, 69, 70, 71, 72, 78, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 datos. Uno es 20, 18, ¿no? 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. N es 20. Listo. ¿Sí? Cada uno de estos números tiene su propio nombre. Se llama variable. ¿Sí? Se llama variable. Para este conjunto de datos nos pide calcular el percentil, por ejemplo, 20, percentil 60, el percentil 75 y el percentil 90. ¿Sí? Así con signos de interrogación porque me pide calcular. La pregunta dice, calcular el percentil 20, 60, 75 y 90 del siguiente conjunto de datos. ¿Cuántos datos son? 20. Bien, entonces para saber, vamos a calcular el percentil 20. Para saber por dónde se va a ubicar el percentil 20, tenemos que aplicar esta formulita. Y decimos, primer paso, aquí lo vamos a hacer. El percentil 20 multiplicado por 20 menos 1, todo esto dividido entre 100 más 1. Bien, dividan eso entonces. 4.8. 4.8. Yo igual estoy calculando porque no confío. Bien, 4,8. ¿Qué significa eso? 1, 2, 3, 4. Por aquí se va a ubicar el percentil cerca de 51, fíjense. El percentil 20. El percentil 20. Bien, aplicando la formulita tenemos. Aquí lo vamos a hacer la formulita, ¿ya? El orden de los factores no altera el producto, por si acaso. No tenemos espacio. Bien, dice. El percentil 20 es igual a 50. 50 más toda esta formulita de acá. Entonces lo voy a copiar y después los demás valores se mantienen fijos. Todo esto es dividido entre 100, un poquito más abajo, ¿no? Aquí. Este es 100, 20 por 20 menos 1 más 1. Menos la amplitud de cada. ¿Cuántos números hemos recorrido para llegar a esto? 1, 2, 3, 4. Todo esto multiplicado por el inmediato, dice. F sub J más 1. Quiere decir el inmediato, ¿cuánto es de 50? 51. Menos, dice, X sub J. ¿Cuánto es X sub J? 50. Listo. Entonces, el percentil 20 va a ser igual a 50 más. Yo no necesito ya, fíjense, no necesito repetir esto y aquí yo tengo valor. 4,8 menos 4. Todo esto multiplicado. 51 menos 50, 1 pues. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0,8 por 1, 0,8. Entonces su valor va a ser 50,8.
el percentil, entonces, 20 es 50,8 su valor. Ahora, este ya hemos solucionado. Practiquen ustedes, percentil 60, 75 y 90 y meditan sus resultados, jóvenes. Ya, haciendo, jóvenes, trabajando, jóvenes. Aquí en Santa Cruz decimos, basta un botón de muestra, dicen, ¿no? A ver, quiero ver cuántos estudiantes están ahorita pasando clase. ¿Verdad? Ya están resolviendo esto, ya copiaron los números, ¿no, jóvenes? Casi es similar a los cuartiles. La única diferencia es que colocamos 100, nada más. Bien. Entonces, calcular los percentiles para el siguiente conjunto de datos. Vamos a cambiar de datos. Este va a ser la tarea número o el ejercicio número 2. Aquí nos pide así. Vamos a hacer. Dice calcular los percentiles el siguiente conjunto de datos. Bien. Entonces calcular, vamos a decir, el percentil 25, el percentil 40, el percentil 65, el percentil 70, el percentil 85 y el percentil 95. Este es 65. Al siguiente conjunto de datos. Tiene A 45, 47, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 90, no, 80, 80, 80, 81 y 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 87 y 89. Entonces, N aquí va a ser 22 datos. Listo. Calculen los percentil. Percentil 25, 40, 65, 70. Ya, jóvenes, ya.
Bien, resultado para el percentil 60, ¿cuántos jóvenes? $65,4, si no me equivoco, dice. Ya, ¿alguien más sacó ese mismo valor? Y aquí, el percentil 20, su resultado es 50,8. Percentil 60, ¿cuánto me dijo? 65,4, licenciado. 65,4. ¿Alguien me sacó ese valor? Están durmiendo, ¿no? Percentil 75, ¿cuánto es? Si no me equivoco, 70,25. 70,25. Y el percentil 90. Yo recién estoy sacando el 75, dicen, pero el 60 me sería igual. Ah, correcto, está bien entonces. Está bien. Fácil, ¿no? Fácil para calcular esto. Otra cosa ya, pues. El percentil de 50. Otra cosa en el examen va a ser. Bien, entonces seguimos, ¿ya? Una vez más. Seguimos, jóvenes. ¿Se lo puede explicar una vez más? Es que no lo entendí muy bien, por favor. Calcular los percentiles. Sí, la segunda parte lo puede ser que lo puede explicar. ¿De dónde salió ese número? ¿Cuál número me dice usted? El percentil 60. ¿De dónde salió? Sí, es que yo me chipé. Está enamorada, seguro. Bien, así se hace esto. Ya, voy a continuar en otra hojita. Dice, el percentil 60 multiplicado por 20 menos 1, todo esto dividido entre 100 más 1. Multiplique, a ver, reste y multiplique y medita cuánto es eso. Seguro que no sabe restar, ¿no? 12,4, Lisa. Sí, 12,4. 12,4. Vamos a ver por dónde pasa. Si hasta aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, por aquí va a pasar. ¿No? 4, 8, 12. Por ahí. Por ahí. Por lo tanto, entonces, X va a ser este valor. Siguiente. Entonces, el percentil 60 va a ser igual a 65 más todo este valor de aquí. No necesito yo volver a repetir esto de acá. Simplemente le coloco aquí 12,4 menos 12 valores a recorrido de ahí por el inmediato.
El inmediato, ¿cuánto es 67, no? 67. 67 menos 65. 67 menos 65. Listo. Entonces, el percentil 60 va a ser igual a 65 más. Aquí va a ser 0,4 por 2. Fíjense la diferencia. 0,8. Y va a ser 0,8. Por lo tanto, esto si sumamos va a ser igual a 65,8. Si lo redondeamos, 66 directamente, ¿no? Pero ese es el percentil 60. ¿Todos sacaron eso? A ver, voy a ver. ¿Cuánto me necesitaron? 65,4 me necesitaron, ¿no? Entonces, aquí es 67. No es 61. Algunos sacaron 61, es 67. Por ahí pasa el percentil 60. A ver, vamos a comprobar el percentil 90. Para el percentil 90, decimos lo siguiente. 90 multiplicado por 20 menos 1 sobre 100 más 1. ¿Cuánto es eso, jóvenes? $17,1. Bien, si aquí hay, hasta aquí hay 12, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17. Por aquí va a pasar el percentil 90. Entonces decimos, el percentil 90 es igual a 72, ¿no? 72 más todo este valor de aquí, no necesito yo. 17,1 menos 17, valor hasta ahí, multiplicado por el inmediato. El inmediato con 78 menos 72, ¿no? 78 menos 72. Entonces, percentil 90 va a ser igual a 72 más 0,1 por 6, ¿no? 78 menos 72 es 6 por 0,1, 0,6. 0,6. Esto va a ser igual a 72,6. Ahí está. Ahí está. Dicen, ¿Sí? ahí en el primer cálculo que hizo 17,1, a mí me salió 18,1. A ver. Yo he multiplicado aquí 20 menos 1 es 19 por 90. 1710 dividido entre 100. 17,1 más 1. Ah, tenés razón. Sí, tienes razón. Ahí van a disculpar ahora. 18,1. Entonces aquí sería 18. A ver. ¿Quiere que cambie ese? Bien, 18,1. Menos 17 sería 1, ¿no? Ya, esto va a cambiar. Entonces, 18,1 menos 17, 18
menos 17. Aquí va a ser 1,1 multiplicado por 6. Por 6. Va a ser 6. Entonces voy a volver a hacer 18.1 menos 17 igual por 6. 6,6. 6,6. Esto va a ser igual a 78,6. Listo, ese es el resultado. Entonces va a estar en 78, en realidad sería por ahí, 78 por aquí pasaría. No, por ahí es la ubicación, ¿no? Poquito más adelante. Eso sucede, jóvenes, cuando los números no son correlativos. Si los números son correlativos, algunos son exactos, ¿no? Pero como en este caso no son correlativos, entonces va a haber esa diferencia. Ahí está, jóvenes. Entonces, así tienen que demostrar en sus exámenes. ¿Qué es lo que evaluamos en el examen? Esto de aquí. Esto de aquí. Ahora, lo pueden calcular directamente, como son datos no agrupados en Excel, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? En Excel lo copian todo esto, los mismos números y calculan los datos. No hay ningún problema. Ahora, si quieren calcular los cuartiles y los percentiles para datos agrupados, en Excel ya no, los datos ya no son iguales, son diferentes. ¿Sí? Es mejor calcularlo entonces de manera manual utilizando la fórmula. Bien, percentiles para datos agrupados. Percentiles para datos agrupados. No se olviden de hacer esta tarea, ¿no? Esta. No se olviden. Entonces, percentiles para datos agrupados. Siempre dijimos que los valores, en este caso, los valores para datos agrupados siempre van a venir dentro de una tablita ya organizada. Entonces, para calcular los percentiles para datos agrupados, se tiene la siguiente fórmula. Dice, percentiles, ¿no? Esto es percentil, no es cuartil, aquí lo tiene la fórmula de cuartil. El percentil va a ser igual al límite inferior más m por n dividido entre 100. M por n dividido entre 100. Aquí. M por n dividido entre 100. Menos la frecuencia sub j menos 1. Abajo, la frecuencia sub j menos la frecuencia sub j menos 1. Todo esto por la amplitud de clase. Todo eso por la amplitud de clase. Punto y coma. ¿Qué es M? M va a ser el primer percentil, el segundo percentil, el tercer percentil y así sucesivamente hasta el percentil 99. Sí, hasta el percentil 99. Esto es frecuencia. Listo. Para resolver los percentiles para datos agrupados, siempre la información tiene que venir dentro de una tabla que se llama, ¿no? Por ejemplo, como este caso. Este va a ser el ejemplo número 1. Se tiene la siguiente información
tiene la siguiente información, que se trata de, si usan volúmenes de producción, si quieren podemos hablar, volúmenes de exportación. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos, pongámosle peso en kilogramos, lo más fácil, ¿no? Lo tradicional, el ejemplo tradicional. Pesos en kilogramos, la marca y clase, la amplitud, la frecuencia simple y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Listo. Esto no se nota bien, ¿no? Entonces, pesos en kilogramos. Bien. Supongamos que se dé 48 a 56 kilos. De 56 a 64. De 64 más 8, 72. De 72 más 8, 80. De 80 a 88. 4, 7, 9, 5 y 3. La frecuencia acumulada va a ser 4, 11, 20, 25 y 28. Total aquí va a ser 28. La amplitud de clase se mantiene. Y 8. La marca de clase de este mes, jóvenes. La marca de clase de este mes. 52. Siguiente. 60. 52. 60. El siguiente. 68. 62. 8. Ya, sin gritar, por favor, ya. Sin gritar. Y el siguiente. 76. Siguiente. 84. 84, ¿no? Listo. Bien. Aquí lo que tenemos que saber, o el truco para resolver los percentiles, pero aquí no nos está diciendo el percentil. Vamos a encontrar el percentil 1 y el percentil 20, ¿ya? La pregunta es encontrar el percentil 10, pongámosle, y el percentil 20. Sí, eso nos está pidiendo encontrar. Bien, el truco para esto es realizar este análisis. M por N dividido entre 100. Aquí nos está pidiendo 10. Entonces, 10 multiplicado por N, ¿cuánto es N? No se olviden que esto es N. 28. Todo sobre 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Ay. 2.8, dice. Sí, 2,8. Bien, este 2,8. Siempre hay que mirar en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? Antes del 4, ¿sí o no? Entonces, como está antes del 4,
Vamos a considerar valores o esta información, porque no hay otra información anterior a esta. Por lo tanto, entonces, aplicando, dice, el percentil 10 va a ser igual, dice, ¿no? Al límite inferior. ¿Cuánto es el límite? 48. 48. Más. Me está diciendo aquí, B10 por 28. Todo esto dividido entre 100. Menos, dice, la frecuencia anterior, no hay, es 0. Dividido entre la frecuencia sub J, que es 4 menos 0, por la amplitud de clase, que es 8. ¿Cuánto es eso, jóvenes? ¿Cuánto es su valor del décimo percentil? 2,8 dividido entre 4. 5,6, ¿no? 5,6. Este va a ser igual a 53,6. 53,6. Ese es su resultado del décimo percentil. Veamos qué pasa con el percentil 20. Vamos a hacerlo el truco aquí. Entonces, 20 por 28, todo esto entre 100. Esto va a ser igual a 20 por 28 dividido entre 100. 5,6. 5,6 está bien, ¿no? 5,6. Entonces, si es 5,6, no lo hagamos eso. Vamos a trabajar con este nomás, porque el 5,6 se acerca a 4, no a 11. Entonces no trabajemos con el percentil 20, trabajemos con el percentil 60. Con el percentil 60. Ahora, aquí vamos a trabajar con el percentil 60. Y entonces, 60 por 28 dividido entre 100. Ok, 16,8. 16,8. Bien, ¿dónde está esto? Se acerca a 20. Aquí. Está entre 11 y 20. Entonces, 16, 17. Se acerca a 20. Entonces vamos a trabajar con este de aquí. Este va a ser F sub J. Y este valor de aquí va a ser F sub J menos 1. Ahora sí. Bien, entonces decimos, el percentil 60 va a ser igual a 64 más todo este valor de aquí. Todo este valor de aquí. Sería 60 por 28. Todo esto dividido entre 100. Menos el valor anterior. ¿Cuánto es el valor anterior? 11. Todo esto dividido entre F sub J, 20. 20. Menos F sub J, 11. Por la amplitud de clase, que es 8. Entonces, el percentil 60 va a ser igual a 64 más todo este valor de aquí. Entonces, este valor de aquí sería 16,8
menos 11. Y abajo, 20 menos 11. Entonces, aquí no se dice abajo normalmente, ¿no? Se dice numerador, denominador, ¿no? Esto es por. Entonces, seguimos 64 más 16,8 menos 11, 5,8. Todo esto dividido entre 9, ¿no? Por 8. Pero hay que comprobar. Sí, entonces 5,8 dividido entre 9, 0,64. Por 8, 5,15. Entonces aquí el resultado es el percentil 60 va a ser igual a 64 más 5,15. Y esto va a ser igual a más 64, 69,15. 69,15. Ese sería el resultado del percentil 60. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre eso? ¿Alguna pregunta? Disculpa, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Volver a explicar todo, por favor. ¿Todo está perfecto? ¿Puede volver a explicar, por favor, que no lo entendí bien? De eso se trata el ejercicio, de que no entiendan mucho. Bien, lo primero que tenemos que hacer es este truco. ¿Sí? ¿Qué es M? En los percentiles. Esto de aquí. ¿Qué es N? La sumatoria de la frecuencia simple. ¿Sí? F sub J menos 1 es el valor anterior. F sub J es el valor de la frecuencia acumulada por donde ubicamos el límite inferior. En este caso de aquí, 2,8 no vemos en la frecuencia acumulada, por eso estamos haciendo el siguiente. Sí, calculamos. Para el percentil 60, su valor es 16,8 y aquí no vemos ese valor, no observamos la frecuencia acumulada. Entonces, 16,8 se acerca, si lo redondeamos 17, se acerca a 20. Aquí la frecuencia acumulada es 20. Por lo tanto, entonces el límite inferior va a ser 64. ¿Sí? Entonces, este valor ya se convierte en el valor original para resolver el ejercicio. Es decir, F sub J. Entonces, y el valor anterior de F sub J va a ser F sub J menos 1, que sería en este caso 11. Y restamos, ¿no? El mismo valor se mantiene. Ahora, la amplitud de clase, ¿no? Se copia nomás, ¿no? Ahora, para resolver este ejercicio es multiplicación, adición y resta. Si no se acuerdan multiplicar, dividir los numeradores con los denominadores, ya no, eso ya no es mi problema, ¿no? Enseñarle a sumar, a restar a estas alturas. Ya sería el colmo. Licenciado, disculpe, lo que no me ha quedado claro, ¿cómo se saca F sub J? O disculpar, o sea, ¿cómo obtengo ese valor? F sub J. Sí. Bien, F sub J es el valor original. Aquí lo voy a marcar con azul esto para que... ¿Qué quiere decir F sub J? Quiere decir que iniciamos el valor en la frecuencia acumulada F sub J. Esto lo ubicamos, no lo calculamos, lo ubicamos. Este es su valor.
¿Por qué va a ser F sub J este? Porque aquí dice 16,8, si lo redondeamos 17, y 17 se acerca a 20. Ah, si se acerca a 20, este va a ser el valor inicial, F sub J. El anterior va a ser F sub J sub 1, si fuera necesario, F sub J más 1 sería el siguiente. Un valor antes del 20 significa F sub J. Un valor después del 20, F sub J más 1. Un valor del punto origen anterior es F sub J, ¿no? Un valor antes y un valor después. Entonces, F sub J es antes. F sub J más 1 es después. Entonces, iniciamos aquí. Siempre F sub J va a ser el valor, ¿verdad?, que nos va a indicar esta formulita. Ah, ya entendí. Muchas gracias. O esta formulita, lo mismo, ¿no? Entonces, nos está indicando, nos está diciendo, este truco, esta formulita nos está diciendo que el valor original en el cual vamos a iniciar el cálculo va a ser este truco. Por eso dice aquí, hay que mirar, hay que fijarse en la frecuencia acumulada. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué hora tienen? ¿Hay tiempo, no? Para hacer otro ejemplo, ¿no? Son Ahí, 8 ¿no? y 10. Ya, entonces, calcular, aquí le voy a poner, calcular el percentil 25, el percentil 70 y el percentil 90 para el siguiente conjunto de datos. Se tiene aquí. Sí o sí, tienen que encontrar entonces aquí la frecuencia acumulada, ¿no? Se tiene estos datos. Hablemos de los volúmenes de exportación en este caso, volúmenes de exportación de azúcar, pongámosle. ¿Sí? Marca de clase, la frecuencia simple, o la amplitud de clase puede ser la frecuencia simple y la frecuencia acumulada. Límite inferior y límite superior, ¿no? Los volúmenes de exportación se clasifican entre 55 toneladas a 60 toneladas. De 60 toneladas a 65 toneladas. A 65 toneladas. De 65 a 70. De 70 a 75. De 75 a 80. Y de 80 a 85 toneladas de azúcar. Bien, entonces, empresarios que exportan entre 55 y 60 toneladas van a ser 10. Entre 60 y 65 van a ser 12 empresarios. Entre 65 y 70 van a ser 18 toneladas. Entre 70 y 75 va a disminuir y va a disminuir. O sea, muy pocos empresarios exportan entre 80 y 85 toneladas de arroz. Entonces, la frecuencia, calculen, aquí vamos a ver cuánto es N. Aquí hay 30, 40, 50, 58, 60. De nuevo, 30, 40, 50, 60, cabalito. Encuentren la marca de clase, la amplitud de clase, que ya está aquí hecho. La frecuencia acumulada y calculen el percentil 25, percentil 70, percentil 90. M por N, el primer truco, dividido entre 100. Listo. Para el día viernes resuelvan este. ¿Quedamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, los deciles vamos a hacer el próximo lunes, como hay tiempo.
Los deciles más fácil todavía. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Esto es volúmenes de exportación de azúcar. Volúmenes de exportación de azúcar. No, sí. Volúmenes de exportación de azúcar. Límite inferior, límite superior, obviamente que tiene que estar siempre dentro de un intervalo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por ejemplo, estos datos de aquí se convierte en la población objetivo para el cálculo estadístico. Esta información tenemos que clasificar nosotros. ¿No? Podemos hablar no solamente volumen de exportación de azúcar, volumen de exportación de gas. Esto sería, si fuera gas, fueran metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Bueno, pero en Bolivia, por ejemplo, si fuera de gas y petróleo, en Bolivia hay solo un exportador, que sería Bolivia. Bolivia exporta, digamos, 10 metros cúbicos. Brasil, Argentina, sí deberíamos hablar. Porque el monopolio... Licenciado, el número 15 entre 10 y 22 se acerca más al 10, ¿no? Sí. Gracias. Entre 10 y 22, sí se acerca a 10. Entonces sería ¿no? Empezamos el límite de 55. Ok, jóvenes, un gusto. Entonces continuamos el viernes si no hay referendo. Si hubiera referendo, continuamos el próximo lunes. Ok, por favor, nuestros ayudantes no se olviden de controlar la lista de asistencia, ¿no? Sí, dicen. Bien, entonces toda esta información que estamos haciendo se puede calcular en Excel. Para datos agrupados es correcto utilizar Excel. Para datos no agrupados. Para datos agrupados ya Excel no lo calcula exactamente. Los valores son diferentes. ¿Cuántos participantes ahorita hay? 46, ¿no? 45, ya se retiró uno. Entonces, por favor, nuestra secretaria controle la lista de asistencia al final de la clase. Ya los que se retiran anteriormente no ingresan, ¿no? Ok, jóvenes, un gusto, un placer. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia.